Muy buenas noches a todos. Pues es una gran alegría, un honor, una bendición estar en este templo con ustedes. Le agradezco muchísimo al Padre por su acogida, su invitación. Hace 2 años, un poco más de 2 años, teníamos esta reunión programada y entró las trompetas de la pandemia y por eso no llegué, pero mire que no nos dejamos. Aquí estamos de nuevo. Es una reflexión post pandemia, si es que podemos decir eso, porque seguimos en la pandemia, ¿no? Pues también le doy gracias a nuestra comunidad de peregrinos del amor aquí en Lima y a Sisi Sergino, que es mi querida amiga de muchos años y que también pues ha sido un gran apoyo para nuestra comunidad. Bueno, voy a comenzar con una lectura de la palabra para que el Espíritu Santo nos guíe y dejamos que Él nos lleve por el camino que quieren esta noche. Y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, capítulo 4, desde el versículo 1. Dice: Dios en el trono de su gloria. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, como una trompeta que hablaba conmigo diciéndome: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al instante caí en éxtasis, vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que está sentado parece de jaspe y cornalina, y rodea el trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono vi 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos con túnicas blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono. Son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono una especie de mar transparente como el cristal. En medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos llenos de ojos delante y detrás. El primer ser vivo se parece a un león, el segundo ser vivo se parece a un toro, el tercer ser vivo tiene el rostro como el de un hombre y el cuarto ser vivo se parece a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro, y sin descanso, día y noche dicen: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que va a venir. Cada vez que aquellos seres vivos tributan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. Palabra de Dios. Pienso que para nosotros las lecturas del Apocalipsis son como un ejercicio espiritual trascendental que nos lleva a una dimensión importante y necesaria para el alma, aunque está por encima de nuestro entendimiento, mucho más allá de la razón, sin embargo no está más allá de la sabiduría que Dios ha sembrado en nuestro corazón por el bautismo, porque tenemos la posibilidad de entender todo místicamente en el fondo de nuestra alma. Entonces sabemos que esta es como una caricia que viene de lo alto, palabras misteriosas que nos acompañan, aunque no las entendamos necesariamente. Pero qué linda que es la palabra de Dios, que es así, es un misterio. Yo pienso que
lo que pudiéramos compartir en este momento de reflexión es compartir sobre eso, sobre el misterio de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con la palabra de Dios y pudiéramos dar testimonio hasta el punto que llenaríamos enciclopedias de todo lo que vivimos cada uno de nosotros, porque somos testigos de que podemos escuchar el mismo pasaje de las Escrituras 1000 veces y cada vez llega a un lugar especial en nuestro corazón. Pudiéramos decir incluso que llega a un lugar distinto. Pero lo que más importa de todo esto con relación a la palabra es verdaderamente aceptar, asumir de que la palabra está viva. Porque des en cuenta que las palabras no tienen vida por sí mismas. Nosotros hablamos todo el tiempo, pero las palabras que pronunciamos no necesariamente tienen la vida que tiene la palabra de Dios, porque son palabras humanas las que nosotros compartimos, a no ser de que estemos hablando desde el amor de Dios, porque entonces ya es el Espíritu Santo que se está manifestando en nosotros y esas palabras tienen vida en Dios por el amor. Pero cuando estamos refiriéndonos a la palabra revelada que está en el Evangelio, que está en este tesoro tan grande que es la Biblia, estamos hablando de algo que Dios nos ha dejado tan grande, tan poderoso, que edifica nuestro caminar, lo edifica. Ustedes saben que cuando uno se siente solo, se siente triste, agobiado y viviendo una situación complicada en la vida, una de las prácticas más hermosas que hay es llegar a la palabra y consolarse con los salmos de alabanza, con los salmos que son tan ricos en esta avenida de la experiencia humana terrenal que es nuestra peregrinación, que está llena de circunstancias cambiantes en la vida de cada uno de nosotros, porque nuestra vida es una constante navegación por dentro de unas aguas misteriosas y que encontramos inesperadamente y que nunca tenemos conocimiento exacto de cómo se van a desarrollar, porque esa es la vida nuestra. En realidad, entre más miramos la vida con salud espiritual, más nos damos cuenta lo extraordinaria que es y el don tan maravilloso que es, a pesar de todas las pruebas que vivimos. Sabemos que cada uno de nosotros vivimos cosas increíblemente dolorosas, vivimos cosas extraordinariamente hermosas y tenemos muchas cosas que contar de todo lo que nos ha sucedido a cada uno. Sin embargo, todo eso no es más que una construcción de un edificio espiritual que nos lleva a la vida eterna. Y estoy hablando del pueblo de Dios, porque desafortunadamente hay tanta gente en el mundo que no conoce a Dios y que no está necesariamente edificando esta construcción espiritual. Sin embargo, sabemos que por misericordia de Dios, al final de esta vida, como dice San Juan de la Cruz, todos seremos juzgados en el amor. Y incluso aquellos que no conocieron a Dios, como nosotros. Sin embargo, la salvación es para toda la humanidad. Pero nosotros que somos un pueblo que Dios ha separado, ha escogido, ha enlistado en esta milicia y que hemos sido predestinados para ser quienes somos hoy en la iglesia, podemos hablar en este lenguaje. Y es un lenguaje que es común para nosotros, que es familiar y que además es un lenguaje que nos reúne en Dios, que nos da a nosotros la capacidad de comunicarnos sin lugar a división ni a duda, porque Él nos une, porque Él siempre quiere que estemos unidos. Ustedes saben que
una de las oraciones más extraordinarias de Jesús antes de su partida, antes de su pasión, es cuando Él le está diciendo al Padre: Padre, que todos seamos uno, como yo soy uno, como tú y yo somos uno. Y está orando por esa unidad. Después de que ha orado para protegernos del maligno, después de que el Padre le ha dado a Jesús un pueblo que somos nosotros, y que Jesús testifica de que ninguno se perderá de ese pueblo, con excepto del hijo de la perdición, que se refiere a Judas. Pero al mismo tiempo, entendiendo nosotros que Dios nos conoce a cada uno con nombre propio. Esto es el principio de la palabra hecha vida entre nosotros, que es un Dios que nos habla así: yo te escogí en el vientre de tu madre y te conozco desde siempre. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. No es solamente un profeta del Antiguo Testamento a quien Dios le ha certificado eso, como lo hemos podido leer, sino que es cada uno de nosotros, porque somos ese pueblo escogido. Y por eso la palabra que Dios nos deja y que nosotros leemos, y que es parte de nuestra liturgia, que es parte de nuestro alimento espiritual diario, es para nosotros el arma más poderosa, porque los demonios no resisten la palabra de Dios, no la resisten. Ustedes a veces se habrán preguntado, cuando en las lecturas de la liturgia de la misa aparece la lectura de la genealogía de Jesús, y leen todos esos nombres. Y yo me acuerdo cuando era niño en el colegio que leían eso, yo decía: ¿y esto para qué? ¿No? Como quien dice: ¿esto por qué tienen que leerlo? Si eso es muy largo, y toda esa gente y esos nombres que ni podemos pronunciar bien, ¿para qué? Pero lo que sucede con la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene vida eterna, y por lo tanto los espíritus del mal que viven en la eternidad y no en el tiempo como nosotros, cuando escuchan esas palabras, las conocen. Y esos nombres que están pronunciados ahí son la tortura más grande del infierno. Es nada menos que toda la historia de la salvación, todo el misterio de la economía de la salvación, de cómo Dios llega hasta nosotros pasando por toda esa sangre que es nombrada en la genealogía de Jesús. Además, el misterio de los personajes que hay dentro de esa genealogía. Ya saben ustedes las contradicciones que hay ahí, porque uno no esperaría que ciertas personas estén en esa genealogía si es Dios el que se va a encarnar en esa cadena que está ahí de personas que llegan hasta la encarnación del Mesías. Es una sangre. Ahora, entendiendo muy bien que nosotros estamos acá esta noche porque Dios así lo quiere, porque nosotros creemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios, y por lo tanto, si estamos acá es porque Dios nos trajo, porque Él quiso, porque Él así lo hizo, porque está escrito, porque es parte de nuestra vida. Y entonces lo importante que es, primero, aceptar eso; segundo, tener oídos para eso; y tercero, tener conciencia de por qué Dios hace lo que hace, y sobre todo para qué. Porque no se trata de cuestionarlo, sino de obedecerlo y caminar con Él, caminar con su voluntad. Sabemos que hay algo muy importante de tener muy claro, que es la voluntad de Dios en nuestra vida, y que es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, porque Él quiere que entremos a la gloria eterna, al santuario de su gloria, y solamente los santos pueden entrar ahí. Entonces, ¿qué es lo único que Dios quiere de nosotros? Nuestra santificación. Y por esto es importante
comprender el sentido de la palabra de Dios. Ustedes saben que un niño, cuando va de la mano de su padre y todavía no tiene uso de razón, el padre es común que le hable al niño y le cuente historias y le diga cosas que el padre sabe mismo, que el niño no las entiende, pero es una forma de comunicarse entre el padre y el hijo. Y el hijo mira al padre, no entiende qué le está diciendo, pero no quiere que el padre deje de hablarle. Y el padre sabe que lo que le está diciendo el niño no lo entiende, pero sabe que al niño le gusta que él le hable. Y esto es precisamente casi que lo que nos sucede a nosotros con la gran mayoría de la palabra que leemos del Señor. Estamos de la mano de un misterio, estamos escuchando estas palabras misteriosas que no entendemos, pero queremos leerlas y queremos que no nos deje de hablar, porque es la palabra de Dios, es la fuerza, es el amor, el misterio infinito de un Dios que nos creó y que nos creó con amor. Y por eso no se trata de cuánto entiendo yo, se trata de que estoy escuchando a mi Padre, de eso se trata, y que ese Padre lo amo y Él me ama a mí. Y la conversación y la interpretación de esa conversación no es lo que importa es el amor de que estamos hablando. Estamos comunicándonos con el amor y no necesariamente. Miren, cuando la madre habla con el bebé, cuántas cosas le dice al bebé. Y el bebé la está mirando con una alegría y se sonríe y se acompaña y se consuela y no entiende el niño lo que la madre está diciendo, pero no entiende las palabras, pero sí entiende el amor, sí entiende la fuerza del amor. Entonces, el verdadero sentido de la palabra de Dios es el amor del Padre que llega a nuestro corazón. Y eso es lo que nos alimenta. Por eso en las parroquias a veces no son cuidadosos con los lectores. Y a veces hay personas que leen que no saben leer. Y hay faltas en eso, falta de cuidado con la palabra. Porque la palabra es sagrada, además tiene origen divino y por lo tanto debe ser tratada como tal. Pues todo en la liturgia debe ser tratado como es. Por algo se llama la divina liturgia y entre eso está la palabra de donde se desprende toda esa liturgia. Y entonces entendemos lo importante que es tratar esa palabra con ese sentimiento sacro, con ese cuidado sacro, porque es la palabra. Muchas veces yo he aprendido a alabar al Señor leyendo salmos en voz alta en un momento dado y siento esa compañía interior, ese fuego, siento esa bendición, esa unción, esa fuerza, ese poder que tiene la palabra. Y entendiendo esto, nos damos cuenta por qué razón insiste tanto el Señor en que escuchemos la palabra. Por eso siempre dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, porque siempre se refiere a la escucha, al oído. ¿Cuánta gente está escuchando la palabra y no tiene oídos para ella? Sí, porque el corazón no está abierto. Además, el corazón ni siquiera entiende que esa palabra es divina. Ustedes saben que mucha gente al salir de misa, si usted les pregunta por las lecturas de la misa que acaban de escuchar, de que acaban de participar, no se acuerdan de la lectura. Primero, aquí hay una parte espiritual que debemos tener en cuenta. El diablo es un ladrón y su robo favorito es robarse la gracia de la misa, las lecturas. Le encanta porque así disminuye la fuerza de la Eucaristía para aquel que no se cuida, para aquel que no está atento, para aquel que no es vigilante a las cosas espirituales. La fuerza de las lecturas, de las palabras en la misa es incomprensiblemente poderosa.
La lectura de la palabra es importante porque en la misa está presente místicamente todo lo que está sucediendo. Así de que en cada lectura está el profeta, el salmista, el evangelista, están presentes místicamente. Y por lo tanto, al escuchar esa palabra, lo estamos escuchando a ellos. Y el demonio también. Y por eso el demonio no quiere que usted escuche bien, el demonio no quiere que usted se acuerde de las lecturas, no, porque precisamente la divina liturgia de la misa es un don extraordinario que Dios nos trae para que ocupe un lugar importante en nuestro corazón. Y no hay una Eucaristía exacta a la otra. Porque, claro, la Eucaristía es un momento en la eternidad. Y todo lo que estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios en la misa, lo estamos viviendo en ese momento y ese momento nunca se repetirá. Nunca se repetirá. Y lo que hablábamos antes, las lecturas puede que se repitan. Ustedes saben que los ciclos litúrgicos de 3 años vuelven a traer las lecturas de muchos pasajes de las Escrituras que están considerados dentro de las lecturas, pero a pesar de que ya los hemos leído en otros ciclos, sin embargo los estamos leyendo en un ciclo diferente de nuestra vida. Y por lo tanto, ayer que yo estaba viviendo aquello y estoy escuchando este pasaje del Evangelio que voy a escuchar otra vez hoy, viviendo otra cosa en mi vida, esas palabras van a tener otra vida en mí, porque esas palabras viajan conmigo, viajan con mi historia, viajan con mi memoria, viajan con mis sentimientos, viaja con toda mi lucha de mi vida. Y esto es parte del misterio de la palabra. Y por eso es tan importante estar vigilantes. Cuando estamos en misa es cuando más debemos vigilar. Debemos vigilar cada instante de esa liturgia, porque es un don extraordinario. Además, es un don que no resisten los demonios. Si usted asimila, asume la Eucaristía como debe ser y todo lo recibe con atención y vigilancia, no queda un demonio ni siquiera a millas de distancia de usted. No queda ni uno, porque su corazón asimila toda esa luz. Sabemos que cuando el sacerdote sale al altar y lo besa, desciende una luz extraordinaria del cielo sobre ese altar y no queda un solo demonio flotando por ahí porque la luz no la resisten. Y si nosotros, cada uno de nosotros, hace lo mismo y entra vigilante a ese don maravilloso que desciende del Padre de las luces, entonces a donde vayamos después de haber recibido la Eucaristía, los demonios huirán porque no resisten la luz que llevamos. Yo siempre me acuerdo de algo muy importante con relación a esto, y es algo que nos enseña San Pablo. San Pablo describe quiénes somos nosotros en la forma más sencilla y perfecta que uno se pueda imaginar. Dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay nada más exacto que eso. Eso es lo que somos, vasijas de barro, pero que llevan el tesoro. Eso es cuando estamos en gracia, somos fieles y somos lo que debemos ser. Somos esos instrumentos. Una vasija de barro tan frágil como somos nosotros, y Dios la utiliza para llevar el don más maravilloso que es el Espíritu Santo. Y sobre todo cuando comulgamos, que se enciende todo ese fuego en nosotros. Un fuego extraordinario, razón por la cual Jesús decía: vine a traer un fuego.
y cómo quisiera que todos tuvieran llamas. Nosotros somos esas llamas, ya está todo en llamas, porque somos el incendio que Jesús encendió. Eso somos nosotros, llamas del incendio de Jesús, pero tenemos que tener este fuego vivo. Y para tener este fuego vivo, necesitamos que esta palabra tenga sentido en nuestro corazón y que estemos alertas, vigilantes y despiertos cuando escuchamos la palabra, para que en nosotros eso se convierta en combustión de altos niveles. Ustedes saben que para elevar un cohete que salga de la Tierra se necesitan altos grados de combustión, siempre a través del fuego. Pues para elevar esta alma nuestra al espacio de Dios, al final de esta vida, se necesitan altos grados de combustión. Y esa combustión solo se logra llenándonos del fuego del amor de Dios y encendiéndolo al más alto nivel. Y para que alcancemos esas temperaturas, tenemos que comprender el misterio de la palabra de Dios, que es de donde se desprende todo esto. Ustedes saben que con tanto cariño Jesús le decía a los apóstoles que no estuvieran tristes porque Él se iba, porque Él tenía que irse para enviar el Paráclito. Y decía, es que yo tengo que irme para enviárselos porque Él es quien los va a guiar todos los días de sus vidas, quien les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Y además que ustedes ni siquiera tendrán que pensar en lo que van a decir, porque Él va a hablar por ustedes. Y toda esta promesa que Él hace con el Espíritu Santo es algo tan extraordinario que si nosotros pudiésemos deleitarnos en entender ese cariño con que Jesús se lo decía a los apóstoles, podemos entender a quién llevamos en nosotros. Ese tesoro que llevamos en esta vasija de barro. Yo le digo a la gente siempre algo, y es que si nosotros pudiésemos ver el mundo espiritual por un segundo en este momento, lo primero que vemos son las lenguas de fuego que cada uno llevamos encima. Eso es, todos aquí tenemos una lengua de fuego encendida. Ahora, el nivel de combustión de cada llama depende del nivel de combustión de nuestro compromiso con Dios. Eso lo sabemos. Cuán ardiente es su corazón con el amor de Dios, pues cuán fiel es usted, cuán convertido está, cuán unido su corazón está a Dios, cuán fervoroso es todo lo que usted tiene en su vida con relación al Señor. Eso todo tiene que estar en llamas, y por eso nuestro trabajo más importante es mantener el fuego vivo del amor de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros somos testigos de momentos tristes cuando el fuego del amor de Dios se ha disminuido y no tenemos amor, no tenemos compasión, ni paciencia, ni tolerancia, ni caridad. Ahí está el fuego, pero bien bajo, una llama tenue que no está encendiendo, que no está armando incendios. Es algo que nunca se apagará por la misericordia de Dios, pero que necesitamos mantenerla encendida. Y solamente podemos hacer eso si mantenemos ese amor de Dios por medio de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de nuestro compromiso. Es tan importante estar comprometido con Dios siempre, siempre. Ese es el camino de la santidad, un compromiso con Dios perseverante, permanente, permanente. Siempre pongo un ejemplo y es este: el esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel, ni lo piensa, es fiel. Y donde quiera que ese esposo vaya, lleva su hogar en el corazón, a su esposa, a sus hijos.
Siempre están ahí. Es una unidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ese matrimonio, que nosotros nos unamos a Dios sin ningún esfuerzo, que ni lo pensemos, así como el esposo bueno, que no nos cueste nada serle fieles a Dios, que donde quiera que vayamos, Dios está en nuestro corazón todo el tiempo, así como ese esposo con su hogar, igual, así, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. ¿Por qué? Porque se trata de esto, si yo soy fiel, no me puede costar nada obedecerle a Dios. ¿Y por qué piensa la gente que es difícil ser santo? Porque no son fieles, por eso. Simplemente, hay gente que incluso pregunta, ¿cómo se hace para ser santo? Hasta eso preguntan. Es como preguntar, ¿cómo hago yo para ser fiel? ¿Cómo hago siendo fiel? Así es como se hace, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿De qué está hecho un santo? De ser bueno, de eso está hecho. Y todos sabemos cómo se es bueno. Y sobre todo todos sabemos cómo se es malo. Yo le digo a la gente, usted nunca tiene que enseñarle a un niño a hacer cosas malas. ¿Alguna vez le enseñaron a usted a hacer cosas malas cuando era niño? Usted las hizo solo. Usted rompió el vidrio, usted desobedeció, usted hizo cosas que no debía hacer y nadie se las enseñó. Pero ¿saben qué le tuvieron que enseñar? Siempre a ser bueno, a ser obediente, a no romper las cosas, a estar donde debe estar. Eso sí se lo tuvieron que enseñar. Y eso no quiere decir que nacimos malos o que somos malos, no. Lo que pasa es que ser malo es más fácil. Ser desobediente es más fácil. En cambio, para uno hacer lo correcto tiene que ser valiente, se tiene que atrever. Por eso solo los valientes entran al cielo, nada más. Los cobardes para abajo. Pero para el cielo, el valiente. Tenemos que atrevernos, hay que hacer eso. Y entonces, cuando descansamos en la realidad extraordinaria de lo que es el don de la palabra de Dios, descansamos en la verdad y descansamos en la fuerza de la cual nadie nos puede separar. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, ni las persecuciones, ni las enfermedades, nada. Porque cuando nosotros estamos unidos al amor de Dios, nada nos destruye. Lloraremos, sufriremos, padeceremos toda clase de pruebas, pero nadie nos podrá destruir, nada nos podrá destruir, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque siempre tendremos esperanza, siempre tendremos paz y gozo a pesar de las pruebas, a pesar de lo que nos sucede en este mundo, siempre tendremos eso. Y es muy importante descubrir quiénes somos con respecto a eso. ¿Cómo ha vivido usted las pruebas de su vida? ¿Cómo las ha vivido? En medio de esas pruebas, usted puede decir que mantuvo al Señor en su corazón y su fe y su esperanza y que nadie le robó eso en medio de sus pruebas, porque entonces eso quiere decir que usted sí está caminando con Dios y está caminando derecho. ¿Cuánta gente anda por ahí ofendida con Dios porque se le murió el esposo o el hijo, o porque perdió el dinero, o entró en un divorcio, o quién sabe qué? Entonces andan mal con Dios. Eso lo escuchamos a veces. Antes de Cristo, por esa misma actitud, murieron miles en el desierto de los hebreos. ¿Por qué? Porque eso es tentar a Dios. Eso es lo que es, tentar a Dios. Eso de que yo estoy disgustado con el Señor porque se llevó a mi marido o a mi hijo,
o por esto o por aquello, eso es tentar a Dios. Antes la ira de Dios caía derecho sobre el pueblo. Dice la palabra que en un día murieron más de 20,000 hebreos por haber tentado a Dios. Ahora que tenemos a Jesús a la derecha del Padre y es nuestro intercesor, la ira de Dios no cae sobre nosotros como caía antes, y por eso, a pesar de tentar a Dios, no somos quemados por la ira de su amor. Así de que, de todas maneras, tenemos que aprender a ser hijos gratos. La gratitud es una virtud extraordinariamente importante. Y ustedes lo saben a nivel natural, a nivel humano. Una persona ingrata es muy desagradable. Una persona grata es una persona extraordinaria. Hay personas que son gratas hasta en las cosas más pequeñas. Y ahí es cuando la gratitud brilla más todavía, en las cosas pequeñitas. Porque la gratitud es un don maravilloso. No hay una persona más hermosa que una persona grata. Una persona grata brilla como un sol. Porque es hermoso cuando la gente entiende lo que es el amor. Cuando saben que lo recibieron porque los amaron, porque les dieron amor. Y no fue por las cosas que recibieron, sino por el amor con que lo recibieron, por el amor con que se lo dieron. Eso es. Entonces la persona es grata y dice: qué amor tan grande con que me dieron esto, qué amor tan grande con que me trataron. Y me siento muy agradecido y lo aprecio mucho y me parece que es muy grande, hasta el punto que una persona así hasta lo intimida a uno, porque uno dice: pero si no le di nada, pero si no fue nada. Pero el grato, todo lo que uno hace por él lo hace sentir como si fue gigantesco, inmenso, porque así es para la gratitud. Y ese es el corazón que está en Dios. Esas son las señales de que Dios habita en nuestro corazón. Porque el que tiene a Dios en el corazón tiene la gratitud. Y la gratitud es la presencia de ese ángel guardián que se glorifica en las virtudes de su protegido. Es el ángel brillando, porque todo lo que tiene luz es el ángel en nosotros. Es la luz, es el espíritu de luz que Dios nos dio para acompañarnos. Y Dios se glorifica por medio de sus ángeles en nuestra vida. Y el ángel glorifica el amor. Y por eso la gratitud viene del ángel, es un vuelo del ángel hacia nuestro corazón que dice: gracias, muchas gracias, gracias por todo lo que haces por mí, por lo que me diste. Y ahí viene el sentido de lo que es un salmo. ¿Qué es un salmo? Un salmo es la gratitud del salmista con Dios, y a veces es el llanto del salmista, el lamento, la súplica. ¿Pero qué es eso? Es el amor que está llorando, que está cantando, que está alabando. Y nuestra vida debe ser ese salmo, un salmo, siempre. Así estemos lamentándonos, así estemos sufriendo, así estemos gozando y alabando, siempre debe ser un salmo. Como dice el apóstol, siempre comuníquense con Dios a través de himnos, de cantos de alabanza. Y eso es lo que debemos hacer. Pero también nosotros debemos comunicarnos entre nosotros así. Que nuestra comunicación y nuestro amor sea como un salmo. Aun cuando nos estamos lamentando entre nosotros de las cosas que suceden entre nosotros, que nos agobian a veces, debían ser una lamentación en forma de salmo, para que nunca le hagamos daño a nadie, para que nunca le faltemos el respeto a nadie, para que nuestra vida tenga dignidad, para que nuestra vida tenga el orden de Dios. Y en esa forma nos estamos edificando
en esta construcción preciosa que nos eleva al Señor. Hablamos de eso. Nuestra vida es un constante construir el edificio espiritual que nos llevará a las alturas del Señor. Nos debemos edificar tan altos que podamos entrar al cielo. Así de alto nos debemos edificar. Y para poder lograr ese edificio, tenemos que decidir para dónde vamos. Ustedes saben que hay mucho católico que no sabe para dónde va, que no piensa en función a la tierra celestial. No piensa en eso. No tiene un horizonte trascendental de esta vida a la otra. No lo tiene, no lo piensa, no lo tiene en cuenta. Y su religión es una religión terrenal. Todo lo que hace con la religión es para la tierra. Todas sus oraciones son terrenales, todos sus deseos son terrenales, todo lo que tiene en el corazón es terrenal, no hay nada celestial en su corazón. Y eso no es un pecado, pero eso es imperfecto y no es algo que edifica. Eso atrofia más bien, no edifica, porque la religión sola no nos puede salvar. Yo no me puedo salvar solo por cumplir con la ley y los preceptos de la ley y con ser tan religioso. Así eran los fariseos. Y mire el Señor cómo los trataba, porque los amaba, pero los trataba muy duro, porque eran solo religiosos. Era una religión terrenal. Ellos no estaban en el Espíritu de Dios que trascendía esta vida. No, eran solo terrenales. Y ustedes saben, hay mucho católico así. Por eso es que nosotros nos tenemos que ayudar los unos a los otros, para que nos despertemos, para que no nos quedemos atrapados en la religión, para que podamos ser gente espiritual, que es lo que necesita este mundo de tinieblas. Nosotros en Latinoamérica estamos viviendo esta prueba tan aterradora de las ideologías del comunismo. Y mire todo lo que nos ha pasado y todos los países que han caído. Y claro, eso nos da una pesadez en el corazón y una inmensa tristeza de ver que naciones enteras que son de Dios caen en manos del diablo. Y el diablo se burla y hace cosas horribles y esclaviza al pueblo de Dios. Y quién sabe cuánto más nos esperará. Porque parece que es tan solo el principio de algo muy oscuro. Sin embargo, sabemos que estamos en una escuela de almas y que todo esto es parte de la lección que Dios nos está dando para moldearnos, para purificarnos, para que edifiquemos con más ahínco y con más altura. Y yo creo que es que el Señor nos está metiendo en el horno. Yo siempre recuerdo esto a la gente. Hay un ejemplo importante de la pedagogía divina y es la conversación de Jesús con Pedro antes de su pasión, que le dice: Pedro, Pedro, Satanás le pidió permiso al Padre para pasarte por el trillo, y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. No hay un ejemplo más claro de lo que es la pedagogía divina y lo dolorosa que es. Ustedes saben que Pedro era la roca sobre la cual Jesús construiría la iglesia. Uno esperaría que Jesús le diga al Padre: no, con Pedrito no, si esa es mi roca, que el diablo no lo toque. Eso es lo que uno esperaría humanamente, pero mire que Jesús le está diciendo todo lo contrario. Le está diciendo: te van a pasar por el trillo. El mismo diablo te va a pasar por el trillo. Y no hay nada que hacer, Pedrito. Cuando pases por el trillo, ve a dar testimonio. ¿Ustedes se imaginan un maestro así? Ese es nuestro maestro.
Ese es nuestro Maestro. Por eso no podemos asustarnos por las pruebas. Porque el hecho de que nosotros seamos fieles a Dios, entre más fieles a Dios, más se presenta el acusador para pedir permiso. Entre más fieles. El diablo está parado así, mirándonos caminar hacia Dios. Y dice, ¿para dónde vas? Voy para el cielo. ¿Ah, sí? ¡Pum! Ahí viene la prueba, ¿no? A ver si es verdad que vas para el cielo. A ver si es verdad. Eso es lo que hace con Job. ¿Ustedes se acuerdan la acusación que le hace a Job? Le dice, si le quitas todo, ese se voltea, ¿no? Y el Señor, ¿qué hace? No defiende a Job, sino dice, bueno, no le quites la vida, pero haz todo lo que quieras con él. Ese es el Señor. Por eso, el hecho de que nosotros caminemos con Dios es un hecho importante de saber que entre más nos ama, más nos moldea. ¿Por qué? Porque nos quiere dar más. Y para darnos más nos tiene que apretar más. Porque al apretarnos más nos moldea mejor y duele mucho. Y ahí es donde está el secreto de la fe. La fe tiene que fortalecerse con la prueba. Por eso se dice, cada que pasamos la prueba con amor, con paciencia, resignación, salimos más fuertes. Las pruebas nos hacen más fuertes si las pasamos con amor. Por eso Jesús le decía a Pedro, apenas pases por ella, porque Jesús sabía que Pedro iba a pasar por la prueba, porque él le pidió al Padre que él no perdiera la fe. Y ustedes saben que muy poco tiempo después de que le dijo eso, Pedro lo negó 3 veces. Casi se muere el pobre Pedro después de eso. Sí, pero sin embargo el Señor le dio fuerza para que viviera semejante tristeza, angustia, desesperación, frustración, porque él era muy macho, Pedro, y decía, yo nunca te negaré, yo moriré por ti. Y Jesús sabía que todavía no tenía esa fuerza, que el diablo le iba a ganar. Sin embargo, des en cuenta lo que sucede cuando recibe Pentecostés. El viento, el Espíritu lo lleva a ese balcón y sale semejante león que no dejó de rugir hasta la crucifixión. Rugió por todo el mundo y nadie lo paró y nunca tuvo miedo y siempre se fue porque ya tenía el Espíritu del Señor. Y eso es lo que debemos recordar nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que le dio la fortaleza a Pedro para no tenerle miedo a la cruz, ni tenerle miedo a aquellos que crucificaron a su Señor. Ustedes saben que durante los 40 días de la resurrección del Señor, los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y por eso ninguno tuvo el poder de ir a contarle a nadie en la Judea que Jesús había resucitado. Pero apenas reciben el Paráclito, se van a todas partes, y sobre todo al templo, donde estaban los enemigos del Señor, donde estaban los que crucificaron a Jesús, que se asustaron de ver esos hombres ahí predicando con tanta sabiduría, y sabían que ellos eran parte de un milagro que ellos querían apagar. Ellos sabían eso. Eso los preocupaba mucho, eso los mantenía en velo, y es lo que sucede con el mundo hoy y con nosotros. El mundo sabe quiénes somos nosotros, pero nos odia y nos quiere apagar, porque la luz nuestra los molesta, porque les descubre sus obras de las tinieblas. Ellos no quieren la luz, porque la luz que se prende en las tinieblas donde viven desenmascara todo el mal en que viven, y por eso no quieren vernos, no quieren saber de nosotros, porque no quieren la luz. Eso es muy sencillo. Por eso Jesús dice, el mundo me odia a mí y también los odiará a ustedes, porque ustedes son míos. Y esto lo tenemos que tener claro para que no nos asombremos. A nosotros nos persigue la misma gente que está al lado nuestro. Por eso cuando a Jesús le dicen que viene su madre y sus hermanos a buscarlo,
Él nos da una lección muy importante cuando dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, al entrar en la gracia, ya no es carne y sangre, sino espíritu. Porque la carne y la sangre no necesariamente camina con nosotros en unión con Dios. A veces hasta la misma madre se vuelve enemiga del hijo, y el hijo de la madre, y el hermano de la hermana, la nuera de la suegra, y es lo que Jesús dijo que iba a suceder. Dijo: vine a traer espada. Y esto es claro. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios, nada más. Los demás son criaturas de la carne y la sangre, que si no están en unidad con Dios, yo no podría llamarlos hermanos en el Señor. Pero los amo, los respeto, oro por ellos, quiero que se salven, pero mi verdadera familia es aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y es el mismo Jesús el que lo ha dicho. Esto no lo estamos inventando nosotros. El Jesús lo dijo, Él mismo lo dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces no encontramos nosotros familias divididas terriblemente porque unos son con Dios y otros no? Y se tiran durísimo entre ellos. Pero la verdad es: el que está con Dios está con Dios, y el que no está con Dios está con el diablo. Así de sencillo. Porque no hay una zona gris. Es o no es, o soy de Dios o soy del diablo. Y desafortunadamente, a veces en nuestra propia familia hay gente que está con el diablo, porque prefieren el pecado. Y si yo prefiero el pecado, ¿a quién prefiero? Pues al diablo. No hay que engañarnos. Hay gente que dice: ay, él es medio bueno, él no es del todo tan malo. Eso no es verdad. Es malo. Porque uno o es bueno o es malo. Ustedes saben que la misma palabra dice: Dios vomita al tibio de su boca, lo detesta. El tibio es el que es medio bueno, medio malo. Ese es el tibio. No es posible ser así. No es posible. O somos de Dios o somos del diablo. Por eso la palabra, que es vida, nos enseña con absoluta claridad y precisión qué es lo que tenemos que hacer para ser de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y está muy claro, está todo revelado. Y no necesitamos buscar nada nuevo, porque todo se dijo ya. Es muy lindo recibir en nuestro corazón como una compañía celestial el que ya todo se reveló y no hay nada nuevo que tengamos que esperar fuera del regreso de Jesús, nada más. Lo único que estamos esperando es que Jesús regrese, pero no estamos esperando un mensaje nuevo. Nadie nos puede traer un mensaje nuevo. El que diga que tiene un mensaje nuevo, no le toquen ni la ropa, porque es mentiras. Porque todo ha sido revelado ya y está en el Evangelio. El Evangelio es la verdad y la vida, y ya se dijo todo. Jesús ya lo dijo. Ahora, lo que dice San Pablo: nosotros le pedimos al Señor que el don más importante de despertar en nuestra vida es el de profecía. Pero no para predicar, para predecir el futuro, sino para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son el Evangelio de Jesucristo. Sobre esos cimientos edificamos la iglesia con el don de profecía que Él nos da, que es tener la certeza de que lo que sale de nuestros labios justifica, glorifica, edifica lo que ya nos dio el Señor en su palabra.
Eso es lo que es. No estamos diciendo nada nuevo, no vamos a traer nada nuevo, ya todo está dicho. Y el que niegue eso es un mentiroso, porque el mismo Señor lo dijo. En Jesús se cumplen todas las profecías y todos los profetas. Por lo tanto, ya no hay nada nuevo que esperar. Ya se dio todo. Entonces, hoy que estamos reunidos acá, podemos decir con certeza, el Señor nos ama, el Señor está presente entre nosotros en este momento y siempre, porque es omnipresente. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro divino amor. Miren ustedes lo que Él hace a través de Santa Faustina Kowalska. ¿Cómo insiste con ese cariño, con esa ternura? Yo quiero que ustedes confíen en mí. Es más, quiere que repitamos esa frase como una ejaculatoria permanente. Jesús, yo confío en ti. Y hace que lo repitamos, que lo digamos. Y no es un mensaje nuevo, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nos dijo Él en su vida pública también, pero nos está recordando. Es muy importante que de nuestro corazón siempre broten esas palabras. Jesús, yo confío en ti, a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa que pase en mi vida. Jesús, yo confío en ti. Porque ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo le doy el señorío a Jesús. Y si yo le doy el señorío a Jesús, yo estoy adorando al único Dios, al Dios verdadero. Y eso me salva de la idolatría, eso me salva del miedo, eso me salva de la angustia existencial de esta vida temporal. Eso me salva de todas las seducciones y peligros de este mundo perverso. Eso me salva de mí mismo, que soy el primero en atentar contra mi salvación. Y por eso es importante tener claro que Jesús quiere que confiemos en Él. Pero para que podamos confiar en Él, nosotros tenemos que darle el sí a nuestra salvación. Tenemos que dar ese sí, porque des en cuenta que este mundo de comodidades, de velocidad, de placeres, es un mundo que no le da el sí a lo que sucede más allá de esto. No le da el sí a eso. Por eso hay tanto católico que le costaría mucho trabajo darle el sí a la santidad, porque sienten como que van a perder algo, como que algo no va a estar bien si le dan el sí a la santidad. Qué vida tan aburrida la que voy a tener, porque entonces ya nada de lo que me gusta lo voy a poder disfrutar. Eso es lo que piensa la gente, cuando la verdad es que cuando yo le doy el sí a la santidad es cuando comienzo verdaderamente a disfrutar mi vida. Es cuando verdaderamente la vida tiene sentido. Es cuando el agua sabe mejor. Es cuando el viento nos acaricia mejor. Es cuando las pruebas se convierten en fortaleza. Es cuando la enfermedad se convierte en oportunidad. Es cuando la calumnia y los enemigos se convierten en lo mejor, porque nos hacen humildes. Y todo es para nuestro bien cuando caminamos en la santidad. Todo se vuelve diferente porque todo se usa para el bien, porque todo se convierte en el bien cuando caminamos en la santidad. Y esto es lo que debemos buscar, esa purificación. Yo le pido al Señor que nos dé esa oportunidad a cada uno de nosotros. Voy a terminar con esta lectura de la palabra de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, desde el versículo 2. Dice: oración y noble conducta. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias.
Orad al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Por lo que se refiere a mí, de todo os informará Tíquico, hermano querido, fiel servidor y compañero de servicio en el Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Él nos reunió esta noche, nos acuarteló para fortalecernos, inspirarnos, liberarnos, sanarnos con su misma palabra. Y es un don maravilloso. Que Dios bendiga este templo, esta comunidad, todos los ministerios de esta parroquia y todas las familias que están representadas en cada uno de ustedes acá. Que el Señor tenga misericordia con todos ustedes y sobre todo con lo que traen en su corazón en este momento, porque el Señor sabe cuánto les importa y lo que les importa a ustedes también le importa a Él, porque Él es misericordioso y conoce los secretos más íntimos de nuestro corazón. Pues que los bendiga y los bendiga abundantemente. Amén.